¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que algo grandioso se esconde justo frente a nosotros? Casi como si estuviéramos ciegos ante lo obvio. Durante siglos, el Vaticano ha guardado secretos tan sorprendentes e inquietantes que incluso los más no creyentes podrían cuestionar todo lo que creen. Lo que la Iglesia Católica preferiría guardar silencio está a punto de quedar al descubierto. No se trata de especulaciones ni teorías descabelladas, sino de acontecimientos históricos concretos que han sido cuidadosamente enterrados bajo capas de tradición y dogma. En este relato, exploraremos los oscuros detrás de escena del papado, donde intrigas, luchas de poder y decisiones que alteraron el destino de la humanidad tuvieron lugar sin que la mayoría de la gente siquiera lo sospechara. Antes de continuar, vale la pena recordar, si este contenido despierta tu interés, ayúdanos a correr la voz. Lo que estás a punto de descubrir es algo que pocos tienen el valor de revelar. Cuando analizamos detenidamente la historia, nos damos cuenta de que hay un hilo invisible que conecta los grandes acontecimientos de la humanidad, y en esa maraña, el catolicismo emerge como un nudo central, tenso y decisivo. En los primeros días, después de la crucifixión de Jesús, surgieron diferentes interpretaciones sobre cómo seguir sus enseñanzas. Uno de ellos, sin embargo, destacó y se convirtió en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. En aquella época no había Biblias impresas ni catedrales imponentes, solo pequeños grupos de creyentes reunidos en secreto, a menudo en catacumbas o cuevas. Aún así, esta comunidad creció con una fuerza impresionante, extendiéndose por imperios enteros, atravesando desiertos, guerras y persecuciones. La influencia de la Iglesia fue tan profunda que, durante siglos, ningún rey asumió el trono sin la bendición del Papa. El catolicismo moldeó leyes, inspiró obras de arte e incluso definió el calendario que todavía utilizamos hoy, el que divide el tiempo en antes y después de Cristo. Piénsalo, te despiertas, desayunas, consultas la fecha y, sin darte cuenta, estás viviendo dentro de un sistema de cómputo del tiempo creado por la fe. Las iglesias se convirtieron en centros culturales, los hospitales y las universidades nacieron bajo su protección. Incluso aquellos que no siguen la religión viven en un mundo profundamente marcado por ella. Lo más fascinante es que, antes de cualquier división o reforma, el catolicismo era la única forma institucionalizada de cristianismo. Era como si fuera la raíz principal de un árbol, antes de que las ramas comenzaran a ramificarse. Hoy en día existen innumerables corrientes y denominaciones cristianas, pero todas brotaron de la misma semilla, la comunidad de seguidores de Cristo que creían que Pedro había sido elegido para continuar su misión. Y es precisamente en esta elección donde las cosas empiezan a complejizarse, ya que tuvo consecuencias que resonaron durante siglos. En los Evangelios hay un pasaje simbólico que se convirtió en la base de la autoridad papal. Jesús mira a Pedro, un sencillo pescador lleno de imperfecciones, y dice una frase que cambiaría el curso de la historia: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». A partir de ese momento, la tradición católica empezó a entender que Pedro era el primer líder de la Iglesia, o mejor dicho, el primer papa, no por mérito humano, sino por designación divina. Esta interpretación tiene un peso enorme, pero no se queda ahí. Poco después, Jesús entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro, que era visto como un símbolo de autoridad espiritual e incluso política. Al fin y al cabo, quien posee las llaves tiene el poder de abrir o cerrar, permitir o prohibir, guiar o reprender. Así nació la figura del pontífice, aquel que tiende un puente entre el cielo y la tierra, rol que, en la práctica, trasciende el altar e influye en la vida de millones de personas, directa o indirectamente. Por supuesto, esta interpretación siempre ha generado debate. Algunos argumentan que Jesús se refería a la fe de Pedro, no a la persona misma. Pero lo que importa aquí es el impacto que esta creencia tuvo en la estructura de la Iglesia. Fue como poner la primera piedra de un imperio espiritual, que poco a poco se fue organizando en torno a una figura central, con sus propios rituales, vestimenta distintiva y una autoridad que ningún otro líder cristiano había poseído jamás. Y es en este punto cuando aparece un personaje inesperado, el emperador romano Constantino. En medio de batallas políticas y conflictos de poder, se convirtió en un actor clave en la consolidación de la autoridad papal. Constantino no solo dejó de perseguir a los cristianos, sino que decidió invertir en ellos, como quien invierte en una empresa prometedora. El famoso Edicto de Milán legalizó el cristianismo y, además, regaló a la Iglesia tierras, privilegios y prestigio.
Fue el comienzo de una alianza que transformaría completamente el cristianismo. La situación adquirió un carácter aún más simbólico cuando Constantino ordenó la construcción de la Basílica de San Pedro en el lugar donde, según la tradición, había sido martirizado el apóstol. Era como si dijera, el trono del Papa es real y habla en nombre de Dios. Con esto, el obispo de Roma dejó de ser solo un líder espiritual y empezó a acumular poder político y administrativo. Poco a poco se fue conformando una especie de Vaticano primitivo, con estructuras burocráticas y una jerarquía centralizada. Ya no era solo una cuestión de fe, sino también de estrategia. Esta centralización ayudó a unificar doctrinas, organizar consejos y controlar las disputas internas. Sin embargo, también dio cabida a algo que empañaría a la Iglesia durante siglos, la sed de poder. Con influencia sobre reyes y ejércitos, el Papa pasó de ser simplemente el sucesor de Pedro a convertirse, en muchos sentidos, en el emperador de las almas. Y como todo poder excesivamente concentrado, siempre hay quienes se dejan corromper. Fue en este contexto que comenzaron a surgir historias que asemejan tramas de películas oscuras. Si cree que los detrás de escena del poder hoy están llenos de intrigas, espere hasta saber qué sucedió dentro de la Iglesia en ciertos periodos. Hubo un papa que juzgó un cadáver. Sí, has leído bien. El caso de Esteban VI, que desenterró el cuerpo de su predecesor, el Papa Formoso, lo vistió con ropas papales y lo sometió a un juicio macabro. Este episodio pasó a ser conocido como el Sínodo del Cadáver, una mezcla de justicia, locura y crueldad digna de una serie de suspenso. Y las historias no terminan ahí. Juan XII, que llegó a ser papa cuando aún era un adolescente, convirtió el Vaticano en una especie de palacio de fiestas, con orgías, acusaciones de incesto e incluso asesinatos. Convirtió el trono papal en un escenario de escándalos tan graves que incluso sus aliados más fieles acabaron alejándose. Bonifacio VIII, en otro momento, se vio envuelto en una feroz disputa con el rey de Francia, siendo acusado de herejía e incluso de negar la existencia del infierno irónicamente, como si él mismo hubiera creado uno aquí en la tierra. La frontera entre lo sagrado y lo profano comenzó a adelgazarse peligrosamente. Estos episodios empañarían profundamente la imagen de la Iglesia, y lo más impactante es que estos papas no eran figuras secundarias. Fueron los hombres más poderosos del cristianismo en sus respectivos tiempos. Esto nos lleva a una reflexión importante, cuando lo sagrado se mezcla con la ambición de poder, ¿qué queda realmente de la esencia original? ¿Prevalecer? ¿Fe o ambición? Estos escándalos dejaron huellas tan profundas que, siglos después, la Iglesia sigue intentando curar las heridas. Y fue precisamente esta necesidad de reparación la que impulsó un cambio de rumbo. Después de tantos episodios vergonzosos, ya no había manera de barrer la suciedad debajo de la alfombra en el Vaticano. La imagen de la institución, alguna vez sinónimo de moral y elevación espiritual, comenzó a desmoronarse ante los ojos del mundo. La confianza de los fieles se fue erosionando. Los sermones perdieron su fuerza de conmoción y hasta los más devotos empezaron a cuestionarse. Era como ver un faro apagarse en medio de una tormenta. O la estructura se derrumbó definitivamente o alguien decidió reconstruirla, ladrillo a ladrillo. Fue entonces cuando la Iglesia optó por un nuevo enfoque. En lugar de discursos autoritarios y distantes, adoptó una postura más administrativa, centrada en la organización interna y el ejemplo externo. Los papas comenzaron a actuar como administradores espirituales, con menos ostentación y un intento genuino de reconectarse con el pueblo. Un hito importante en este proceso fue el Concilio Vaticano II, celebrado en la década de 1960, que impulsó importantes reformas, como la adopción de lenguas locales en las misas. Esto permitió a los fieles comprender lo que estaba sucediendo en el altar, en lugar de limitarse a repetir los rituales mecánicamente. Pero reconstruir la confianza no es una tarea sencilla. Es como intentar recuperar la fe en alguien que nos traicionó, requiere tiempo, perseverancia y, sobre todo, un cambio real de comportamiento. Muchos empezaron a mirar a la Iglesia con recelo, pero algunos papas destacaron por una postura más humana y más cercana al pueblo. Y fue en este contexto de delicada transición donde surgió una figura que brilló como pocas, Juan Pablo II. Cuando asumió el papado, parecía que el Vaticano buscaba pasar página con estilo. No era solo un líder religioso, sino una presencia global. Viajó como un jefe de Estado, sonrió a las multitudes, hablaba varios idiomas y dialogó con líderes de otras religiones.
Para muchos fue como ver a un papa con alma de diplomático y carisma de artista. No por casualidad supo utilizar los medios de comunicación como pocos, siendo uno de los primeros en comprender el poder de la televisión en la evangelización. Después de él vino Benedicto XVI, que afrontó un desafío complejo: mantener la tradición sin parecer distante. Su papado, sin embargo, se vio sacudido por escándalos, especialmente los relacionados con abusos cometidos por miembros de la Iglesia. La presión fue tan intensa que hizo algo sin precedentes en siglos: dimitió. Para algunos fue un shock, para otros, una revelación de que ni siquiera el trono de Pedro es capaz de soportarlo todo. Este gesto abrió el camino para una transformación aún más profunda, ya que poco después apareció un papa que nadie esperaba. Francisco llegó rompiendo protocolos. Rechazó la mansión papal, prescindió del anillo de oro y prefirió viajar en coches sencillos. Empezó a hablar de temas que antes eran tabú: la pobreza, el medio ambiente, la empatía por los marginados. No quería que lo trataran como a un rey, sino como el Padre Francisco y punto. Esta humildad conquistó a millones, incluidas personas que ya se habían distanciado de la religión. ¿Pero es suficiente esta nueva fase de la Iglesia para borrar las sombras del pasado? ¿O simplemente estamos repitiendo un ciclo? En última instancia, esta historia revela mucho más que luchas de poder dentro del Vaticano. Ella habla de la naturaleza humana. Cuando colocamos a alguien en un pedestal, ya sea espiritual o político, le damos a esa persona no solo autoridad sino también tentación. Y lo curioso es que, aún envuelta en símbolos sagrados, la institución terminó cayendo en los mismos errores terrenales: vanidad, ambición, control. Parece un espejo de la propia humanidad, siempre buscando luz, pero tropezando con sus propias sombras. Es fácil mirar atrás y señalar los absurdos. Lo difícil es mirar hacia adentro y preguntarse: ¿no hemos delegado demasiado nuestra fe esperando que alguien piense por nosotros? La verdadera espiritualidad, tal vez, no consiste en seguir ciegamente una figura o tradición, sino en mantener el propio corazón abierto, incluso cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse. Y eso vale para todo: familia, trabajo, política y, por supuesto, religión. El desafío es mantener los pies en la tierra, pero el espíritu en alto. Esta reflexión no es un ataque, sino una invitación. Un llamado a comprender cómo el pasado resuena en el presente y cómo lo sagrado no se limita a los templos. Está en la forma en que vivimos, tratamos a los demás y cuidamos nuestra propia alma. Y cuando empezamos a verlo desde este ángulo, surgen preguntas que van mucho más allá del Vaticano. Preguntas que quizás desemboquen en respuestas que la propia Iglesia aún intenta ocultar. Ahora díganme, después de conocer estas revelaciones, ¿todavía creen que toda institución que habla en nombre de Dios actúa realmente en su nombre? Escribe en los comentarios qué es lo que más te sorprendió o qué crees que aún está oculto. Y si este contenido te hizo pensar diferente, entonces debes ver el siguiente vídeo, que aparece en tu pantalla ahora mismo. Profundizará aún más en este viaje de descubrimiento que la mayoría de la gente no tiene idea de que existe. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este material con quienes necesiten abrir los ojos. Soy Mentes Despiertas y nos encontramos en el próximo despertar.